Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes y los que están a través de la línea telefónica que están en esta noche escuchando Juan en algunos lugares. Que las bendiciones de Jesucristo sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. En esta noche quiero leer en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 10, y dice así, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. La voz de Cristo en el día del Señor. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La voz de Cristo, la voz del Espíritu Santo hoy es la que, conforme a la promesa divina, nos estará dando a conocer todas las cosas que deben suceder pronto, todas las cosas que deben suceder después de las que ya sucedieron en las 7 edades de la iglesia gentil. Encontramos que por medio de cada ángel mensajero del Señor Jesucristo, la voz de Cristo fue escuchada en cada edad. San Pablo decía, no vivo ya yo, vive Cristo en mí. Era Cristo en San Pablo, hablándole a su iglesia gentil y llamando y juntando a los escogidos de entre los gentiles de aquel tiempo, de aquella primera edad en donde la puerta fue abierta para los gentiles. Después siguieron apareciendo para cada edad los ángeles mensajeros, los hombres enviados de Dios, prometidos en la Escritura como los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra. En 7 mensajeros estuvo el Espíritu de Cristo hablándole a su iglesia, y esos fueron los 7 espíritus de Dios recorriendo toda la tierra. Desde Asia Menor, a través de San Pablo el primero, luego en el segundo mensajero en Europa, en uno de los países de Europa, luego en el tercer ángel mensajero también en Europa, en otro de los países europeos, luego en el cuarto ángel mensajero también de Europa, en una de las naciones europeas, luego el quinto ángel mensajero también en Europa, en Alemania, luego el sexto ángel mensajero también en Europa, en la sexta edad de la iglesia gentil, allá en Inglaterra, y luego en el séptimo ángel mensajero, en donde estuvo la voz de Cristo, la voz del Espíritu Santo, hablándole a su iglesia gentil, en Norteamérica, a donde voló el Espíritu de Cristo, y donde se llevó a cabo la séptima edad de la iglesia gentil, desde donde se extendió el mensaje de la séptima edad de la iglesia gentil, y desde donde se extendió el mensaje de Dios por medio de su ángel mensajero para todas las naciones. Pero el centro de operaciones del Espíritu Santo estuvo en Norteamérica, en su ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil, y desde allí llevó a cabo una obra con un enfoque no solamente nacional, sino mundial. Y después
de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, encontramos que el Espíritu de Cristo ha volado a la América Latina y al Caribe, en donde ha abierto una nueva edad, la edad de la piedra angular, y ha abierto una nueva dispensación, la dispensación del reino, y en donde nos está hablando su mensaje del evangelio del reino, dándonos a conocer las cosas que deben suceder pronto bajo la dispensación del reino y bajo el ministerio de Jesucristo a través de su ángel mensajero, en donde manifiesta los ministerios de Moisés por segunda vez y de Elías por quinta vez. El ministerio de Moisés fue un ministerio dispensacional, y por cuanto una nueva dispensación ha comenzado, Cristo entonces se manifiesta el espíritu y virtud de Moisés por segunda vez. Cristo es el que tiene ministerios, el cual le dio ministerios a sus diferentes profetas y mensajeros. Y ahora encontramos que es el mismo Cristo en el Espíritu Santo el que opera esos ministerios en el fin del siglo en su ángel mensajero. Juan el apóstol quiso adorar a los pies del ángel del Señor Jesucristo en 2 ocasiones. Apocalipsis capítulo 19 y verso 10, donde dice Juan: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Luego en el capítulo 22 encontramos nuevamente al apóstol San Juan tratando de adorar al ángel del Señor Jesucristo nuevamente en el capítulo 22 y verso 6, y Juan dice: yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. En el capítulo 22, verso 6, nos muestra que este ángel mensajero es un profeta. Dice: y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. ¿Quién es el Dios de los espíritus de los profetas? Nuestro Señor. Ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Por qué envía su ángel? Porque la palabra, la revelación divina viene siempre a sus profetas. Y siendo el ángel del Señor Jesucristo el último de los profetas, la revelación de las cosas que deben suceder viene a él. Y él entonces las da a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso también en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, dice: yo, Jesús,
he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿A quién envía el Señor Jesucristo, el Dios de los espíritus de los profetas? A su ángel mensajero, el cual le trajo a Juan el apóstol la revelación apocalíptica, y Juan quiso en 2 ocasiones adorarlo. Juan el apóstol recibió esa revelación apocalíptica en el espíritu, y el ángel del Señor Jesucristo estaba también en el espíritu teofánico, porque todavía no había llegado el tiempo para hacerse carne, pero llegaría el tiempo final en donde estaría en carne humana, dando testimonio de estas cosas en y a las iglesias, y sobre todo a la iglesia del Señor Jesucristo. Por esa causa es que dice: ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Estas fueron las cosas que Jesucristo dijo que le daría a conocer a su iglesia, a los que subirían donde Él estaría hablándole a su iglesia en el fin del tiempo. En Apocalipsis capítulo 4, verso 1, nos dice de la siguiente manera: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Las cosas que sucederán después de las cosas que han sucedido en las 7 edades de la iglesia gentil, Él ha prometido darlas a conocer. Y ahora encontramos que es por medio de su ángel mensajero que en Apocalipsis capítulo 22 y verso 6, Él da a conocer a su iglesia todas estas cosas que deben suceder después de las que ya han sucedido en las 7 edades de la iglesia gentil. Y así como estuvo Jesucristo en el Espíritu Santo en cada profeta del Antiguo Testamento, y también en cada ángel mensajero de la iglesia gentil, hablando por medio de cada ángel mensajero, diciendo: el que tienes oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora el Espíritu Santo, cuando las edades de la iglesia han terminado y ha concluido su labor por medio de los 7 ángeles mensajeros, y ya ha hablado todo lo que iba a hablar por medio de los 7 ángeles mensajeros, tiene cosas para dar a conocer a su iglesia gentil, y le dice: sube acá. ¿A dónde? A la edad de la piedra angular, porque ya han terminado las 7 edades de la iglesia gentil, y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de esta. Porque en esa edad de la piedra angular es donde Él envía a su ángel mensajero con el doble ministerio de Moisés y Elías, y a través de Él es que habla a su iglesia gentil y le da a conocer estas cosas que deben suceder pronto. Es la voz del Espíritu Santo por medio de su ángel mensajero, hablándonos, dándonos a conocer las cosas que deben suceder después de las que ya sucedieron en las 7 edades de la iglesia gentil. Es la voz del Espíritu Santo hoy. Es la voz de Cristo
en el día del Señor, por medio de su ángel mensajero. Ese es el misterio para poder entender la forma en que la voz de Cristo, la voz del Espíritu Santo, estaría hablándonos después que las edades de la iglesia gentil terminaran y ya no tuviera más mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil para hablarle a su iglesia. Encontramos que en el día del Señor Él tiene una forma para hablarle a su iglesia con esa gran voz de trompeta, las cosas que deben suceder pronto en una nueva edad, la edad de la piedra angular, y en una nueva dispensación, la dispensación del reino. Y es la voz del Espíritu Santo hoy hablándonos las cosas que Él prometió que nos daría a conocer. Y así nos llenaría del conocimiento divino de todo el programa que Dios está llevando a cabo en nuestro tiempo, y del que llevó a cabo en el tiempo pasado, y del que llevará a cabo en el futuro. Y así estará dándonos testimonio de estas cosas, y estará dándonos la fe para ser transformados y raptados. La fe que está basada en la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Esa es la revelación grande que Jesucristo nos trae con esa gran voz de trompeta, hablándonos por medio de su ángel mensajero. Pero la voz será la voz de Cristo, el mensaje de Jesucristo, el evangelio del reino, representado en esa gran voz de trompeta, o trompeta final, o trompeta del año del jubileo. Esa es la voz del Espíritu Santo hoy. Y el que tenga oídos, el que tenga oído para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo dice a su iglesia hoy. La voz del Espíritu Santo hoy, la voz de Cristo hoy, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, dándonos a conocer las cosas que deben suceder cuando las edades de la iglesia gentil ya han terminado y se ha abierto la dispensación del reino y la edad de la piedra angular, con esa puerta abierta que es la venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Esa es la puerta por la cual entrarán todos los escogidos de Dios a una nueva edad y una nueva dispensación. Y el mensaje del evangelio del reino, que es la voz de Cristo, esa gran voz de trompeta, contiene la revelación divina de la segunda venida de Cristo, como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, revelación sobre la cual está basada la dispensación del reino, para pronto tener el glorioso reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos viviendo en el tiempo de la voz de Cristo, de la voz del Espíritu Santo, hablándonos su mensaje final. El mensaje de la gran voz de trompeta, o trompeta final, o evangelio del reino, o
las voces de los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10, dándonos a conocer, revelándonos el gran misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Este es el misterio contenido en el 7º sello, revelado a su iglesia por medio de la voz de Cristo clamando como cuando un león ruge y 7 truenos emitiendo sus voces, conforme a Apocalipsis capítulo 10. Es la voz de Cristo, la voz del Espíritu Santo, hoy en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Hoy en el día del Señor, donde todos los hijos de Dios estarían escuchando la voz de Cristo como una gran voz de trompeta, hablándonos su mensaje final. La gran voz de trompeta, su mensaje final, el evangelio del reino. La voz del Espíritu Santo hoy. Que las bendiciones de Jesucristo, del ángel del pacto, en la dispensación del reino y edad de la piedra angular, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Y que su voz continúe hablándonos directamente a nuestra alma, a nuestro corazón, y abriéndonos las Escrituras, y abriéndonos nuestro corazón y nuestro entendimiento para entender sus promesas, para entender las Escrituras que hablan de este tiempo final, y así recibir todas las bendiciones que Él tiene para sus hijos, para su iglesia, en este tiempo final. Y pronto los muertos en Cristo ser transformados o ser resucitados y en cuerpos eternos y transformados, estar con nosotros aquí en la tierra, y nosotros los que vivimos ser transformados conforme a su promesa, y luego estar aquí de 30 a 40 días en estos nuevos cuerpos que Él nos dará. Estaremos muy felices, muy contentos en esos 30 o 40 días, porque será la primera ocasión en que tendremos un cuerpo nuevo. Será la primera ocasión en que tendremos un cuerpo que no tendrá necesidad de comida, un cuerpo que no tendrá necesidad de dormir, un cuerpo que no tendrá ninguna clase de problemas, ni siquiera el de la transportación, un cuerpo que ni siquiera tendrá el problema de que le tienen que abrir la puerta para poder entrar. ¿Recuerdan a Jesucristo que con las puertas cerradas entró donde estaban los discípulos? Así es el cuerpo que nosotros tendremos, el cual Él ha prometido, y seremos así a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Todas estas cosas son cosas que nos dice la voz del Espíritu Santo, la voz de Cristo, hoy en nuestra edad y nuestra dispensación del reino. Por eso es tan dulce su voz, porque nos dice todas las cosas que nosotros necesitamos conocer. Nos dice todas las cosas que han de suceder y nos abre las Escrituras y nos da testimonio de todas estas cosas que deben suceder, porque son las cosas que están profetizadas, prometidas para ser realizadas en este tiempo final. Su voz, su palabra es dulce como la miel a nuestra boca, aunque por comernos esa palabra, y luego en el vientre se siente la amargura, o sea, por causa de comer la palabra de Dios para nuestro tiempo,
podemos tener algunas persecuciones, algunas amistades pueden pensar mal de algunos de ustedes, criticarlos, decirles que ellos no entienden ese mensaje y porque ellos no lo entienden, ellos piensan que no es de Dios. Pero en el tiempo de Jesús no entendieron a Jesús y no entendieron su mensaje y sin embargo era el Hijo de Dios. O sea, que el que una persona no entienda lo que Dios está haciendo, no entienda lo que Dios está revelando, eso no significa que el mensaje no es de Dios y que la obra no es de Dios. Más bien, si en ningún tiempo lo entiende, el que no es de Dios, ¿quién es? El sumo sacerdote y aquellos doctores importantes, teólogos de aquel tiempo de Jesús, decían que Jesús era Belcebú, que tenía demonios, que no era un hijo de Dios. Y Jesús les dijo, ustedes son los que no son de Dios. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Y le estaban tratando de decir a Jesús que Jesús era el que no era de Dios. Pero, ven ustedes, cuando la persona tiene la revelación divina, el conocimiento divino de la palabra de Dios para el tiempo en que vive, porque Dios se la abre y le abre el entendimiento y el corazón, la persona camina siempre hacia adelante con ese mensaje, no importa que lo critiquen, no importa que le digan que está medio loco, no importa que lo persigan, no importa que lo maten. Miren, mataron a los apóstoles, excepto a Juan, el cual murió de muerte natural. Pero mataron a los demás apóstoles, mataron aún a San Pablo, pero ellos, ¿qué hicieron? Se mantuvieron firmes en lo que habían creído. Aunque decían en aquel tiempo que ese camino que ellos tenían y seguían era un camino de herejía y que esa gente era una plaga. Pero la plaga, ¿quiénes eran? Los que estaban en contra. ¿Y quiénes eran los que estaban en un camino de herejía? En un camino de interpretaciones humanas, persiguiendo el camino de Dios. ¿Quiénes eran los que estaban en el camino de herejía, persiguiendo el camino de Dios? Pues aquellas otras personas que perseguían a los apóstoles, que perseguían a la iglesia del Señor Jesucristo. Pero encontramos que los escogidos se mantuvieron firmes en lo que habían creído. Y así también será en este tiempo final. Sabemos que vendrá una apretura, pero no hay ningún problema. Dios está y estará con nosotros. Y en ese tiempo, algo muy grande Dios estará haciendo. Algo muy grande estará siendo manifestado de parte de Dios en favor de todos nosotros. Y no podrán destruir a la iglesia del Señor Jesucristo, a los escogidos en este tiempo final, como lo hicieron en las edades pasadas. Porque este es el tiempo para la resurrección de los muertos y la transformación de nosotros los que vivimos. Así es que lo importante es mantenerse cada hijo de Dios escuchando la voz de Cristo en el día del Señor, la voz del Espíritu Santo en el día del Señor. Ya sabemos que el día del Señor es el séptimo día, y el séptimo día, o un día delante del Señor, es como 1000 años, y 1000 años como un día. Ese séptimo día o séptimo milenio es el que ha comenzado, el cual aparentemente, conforme al calendario humano, no ha comenzado, porque el calendario humano entre los gentiles dice que estamos en el 1995, pero también ha sido descubierto y dado a conocer que el calendario gentil tiene 7 años de atraso, así es que estaríamos en el año 2002, y además de eso el calendario gentil tiene
cada año 5 días adicionales que el calendario original de 360 días no los tenía. Y además tiene un día cada 4 años adicional también. O sea que cada 4 años, el año bisiesto, el año tiene 366 días. Son días adicionales que no tenía el calendario original. Por lo tanto, si tomamos todos esos días y luego los convertimos en años y se los añadimos al calendario, encontramos que, sumándole los 7 años de atraso, más los años que producen los días adicionales que le han colocado al calendario actual. O sea, los días adicionales le han colocado 365 días, 5 días adicionales. Por lo tanto, en 10 años encontramos que equivalen a 10 años y un poco más. Porque 10 años conforme al calendario original serían 10 años multiplicados por 360 días. Y eso daría los días que tendrían esos 10 años. Pero si multiplicamos actualmente 10 años por 365 días, nos da más días. Y luego al añadirle el día bisiesto, el día del año bisiesto, o sea, le añadiríamos 10 días más, entonces nos darían más días en 10 años que los que realmente tienen 10 años conforme al calendario original que Dios dio para el ser humano. Así es que ya estamos en el 2000 y algo. Si sumamos todos esos días y los convertimos en años, nos colocaría el calendario en el año 2031. O sea, en el 7º milenio y siglo 21, 31 años ya vividos del siglo 21. Dios ha tenido para cada siglo personas escogidas y ahora están aquí los escogidos del siglo 21 y del 7º milenio. Y el mensaje del siglo 21 y del 7º milenio también es la voz de Cristo, la voz del Espíritu Santo en el siglo 21 hablándole a su iglesia y en el 7º milenio hablándole a su iglesia bajo el ministerio del siglo 21 y del 7º milenio. Bueno, esa es la voz de Cristo, del Espíritu Santo en el día del Señor. La voz del Espíritu Santo hoy. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche, platicando estas cosas tan importantes de la palabra de Dios. Dejo con nosotros nuevamente a nuestro amigo y hermano Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar en esta noche, dándole gracias a Dios por sus bendiciones y por estar todos escuchando la voz del Espíritu Santo hoy. Yo estoy escuchando la voz del Espíritu Santo hoy. ¿Y ustedes? También. Yo lo sé. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde a todos y pasen todos muy buenas noches. Con nosotros, Miguel Bermúdez Marín. También con ustedes unos momentos así de compañerismo, de confraternidad en el amor divino.